Ahora, antes de empezar, lo que les quería comentar, bueno, me imagino que por la cantidad y porque es optativa y a ustedes me dijeron que después del primer parcial quedó menos gente, supongo que, bueno, a una parte de ustedes como que no les fue muy bien. A mí me llegaron entre 2 y 3 mails por el tema de justo de ecuaciones, y yo lo relacioné mucho con la materia porque apuntaban a cómo esto que les voy a comentar por ahí les puede servir a ustedes para también encarar si hay alguien que le fue mal, para también después cómo encararlo, que era muy relacionado cómo encarar los ejercicios, cuántos ejercicios hacer, cuáles hacer. Me preguntaban si había que hacer todos los del Burden. En general, en esta materia y de acá a todas las actuariales, lo que le va a pasar es que hay mucho conocimiento que está acomodado, lo van a interpretar los profesores como dado. Y también es por el tiempo, porque no pueden estar tal vez recordando ciertas situaciones que se vio, por ejemplo, análisis 1, análisis 2, u otras materias, para tratar de abordarlo en la materia, y bueno, eso les hace perder tiempo y que bueno, ustedes lo vuelvan a rememorar y traerlo al análisis que hay que hacer. Entonces, con esto, lo que yo les quería decir, de acá en adelante, en las actuariales, ustedes lo que se van a encontrar es que por lo general los profesores dan el tema y plantean un ejercicio y lo plantean simple. El fin, o sea, por las materias que a mí me tocó cursar, el fin en sí, en ese momento es dar el tema y que se vea lo nuevo, pero hay mucha base atrás que es la que ustedes tienen que tener o recordar. Por eso mi recomendación es la siguiente. Por ejemplo, en la segunda parte no se da tanto, en la primera sí. Por ejemplo, si traemos ecuaciones, el tema que me tocó dar, eh, como recomendación les daría esto. Cada ítem o cada estructura del sistema que hay que abordar tiene detrás un análisis previo. Por ejemplo, en ecuaciones estaba existencia y unicidad, y eran 2 líneas que se tenían que cumplir, pero detrás de esas 2 líneas había todo un análisis previo, que era lo que habíamos hecho con el análisis de funciones. Entonces, tal vez, entonces, eh, tal vez cuando ustedes aborden el Burden esté diseñado para no englobar todas las situaciones posibles que puede tener. Por ejemplo, existencia. ¿Se acuerdan que había que fijarse las derivadas, si había punto crítico, si no lo había? ¿Qué pasaba si existía, si existía Bolzano, si no existía? Yo lo que les recomiendo, antes de empezar a hacer ejercicio a lo pavote, porque tal vez ustedes digan, bueno, hice todos los ejercicios, había 50, hice los 50, estoy tranquilo. El tema es conocer todas las posibles eh, situaciones que puede abordar cada punto. Por ejemplo, yo lo que les recomiendo, eso quedan ustedes, agarran cada punto y analizan todas las situaciones posibles, lo tienen anotado en una hoja, entonces al momento de agarrar cada ejercicio, ustedes ya van a saber que viene de tal lado, entonces ya ese tipo de ejercicio ya lo hicieron. ¿A qué voy? Como les decía, en existencia, por ahí hay que plantear el tema de las derivadas. Bueno, ¿qué pasaba si no existía? ¿Qué pasaba si había? ¿Qué pasaba si la función era compleja? Después Bolzano. ¿Qué pasaba si se cumplía Bolzano? Si no se cumplía, porque podía ser una función cuadrática que subía y bajaba y cortaba 2 veces al eje. Entonces, lo que les recomiendo, antes de empezar a hacer en forma esquemática o estructurada ejercicios, tal vez lo que le va a servir es agarrar el enunciado, perdón, la estructura que contempla ese tema, analizarla a fondo, se la anotan, todas las posibilidades que puede llegar a tener y cómo abordarlo y cómo salir, y después ahí hacen ejercicios. Eso por un lado. Después, por otro lado, en los parciales lo que van a encontrar son dos partes. Una es entender el enunciado, porque siempre en general, acá o en cualquier otra materia, el enunciado va a ser complejo, y después de que entienden los enunciados y tienen todos los datos, la parte de plantear ejercicios ya es estructurada. O sea, se tienen que acoger a esos puntos que plantea el método. Bueno, eso mi recomendación, porque yo se lo había comentado
a 2 o 3 personas que me habían hecho la pregunta, entonces para una forma más clara o para no estar haciendo ejercicio y decir, bueno, ¿por qué no me da? Entonces uno lo hace en forma, la idea es que hacerlo en forma mecánica después de que termina, de conocer bien en profundidad, porque ya sabes por dónde viene. No hacerlo en forma mecánica cuando uno apenas se larga a ver cómo es la estructura del sistema que nos están dando como nuevo y empezar a hacerlo, sin saber todas las posibilidades. Porque ustedes cuando, antes de empezar a hacer ejercicio, conocen todas las posibilidades que pueden llegar a tener cada uno de esos puntos que pueden llegar a abordar, ya el ejercicio sale solo. Bueno, eso se lo quiero hacer compartir porque, bueno, 2 o 3 personas me preguntaron y bueno, para que no esté solo esas 2 personas que lo había compartido en un mail, lo quería comentar a todos ustedes. Bueno, ¿alguna consulta sobre eso? Bueno, ¿cómo vienen con derivación numérica? Bueno, yo por ahora vengo bien con los ejercicios del Burden. Ahora iba a empezar a ver si había algún ejercicio de parcial que podía practicar más completo, digamos. Bueno, a ver, ¿alguna consulta? Porque la idea es, yo voy a hacer como hice en la primera clase de ecuaciones, la idea es abordar desde lo más básico en la parte teórica y verlo rápido para después llegar a los ejercicios y que cada uno esté en tema. ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre determinadas cuestiones teóricas o algo? Antes de empezar más que nada con la clase para saber si podemos, con lo que se está dando, solucionarlo o viene por otro lado. No, yo sabes que tenía una consulta, porque viste que cuando explican todo el tema de la teoría, ellos arrancan partiendo desde, digamos, toda una demostración para llegar a la fórmula que vamos a usar al final, ¿no? Toda esa demostración es importante, tiene partes importantes como para tener en cuenta, o es directamente la base para llegar al final de lo que vamos a usar. No sé si se entiende. Sí, no, está bien. Que justo esa era otra de las cosas que quería comentar. Bueno, no sé si les sirvió lo que les dije anteriormente, yo sé que lo dije después del primer parcial, pero el primer tema que me tocó dar, había tanta información que a veces cuando me acuerdo lo comento, pero eso es bueno también, que era otra cosa de las que les iba a comentar. Cuando a mí me tocó dar la materia, cursar la materia, se tomaba más teoría. Tiene sus ventajas, sus pros y sus contras. Que te den la teoría y que después te la tomen o no, es independiente, que te den la teoría es bueno porque yo lo que noté, que muchos me hicieron pregunta sobre el enunciado de la ecuación, si iba 2n al cuadrado o no iba. Cuando a nosotros nos daban la teoría, nos daban desde la base, el planteo hasta llegar a la fórmula final. Entonces, de esa forma, eh, sabíamos si había un error en el medio. Yo creo que ahora se la están dando en determinados temas, le dan la fórmula y es esta. Es bueno que le den la fórmula del desarrollo para saber de dónde arranca y si hay algún error, a diferencia de que le den la fórmula final y digan, che, pero un ayudante, un profesor me puso 2n y el otro me puso que no, va afuera. Es bueno para eso, tener la fórmula y los fundamentos de dónde nace. Después, si lo toma, los ejercicios los hace puntualmente Mauro, nosotros no tenemos incidencia en nada. Después, dependerá, bueno, si se los toma o no. Como dije antes, es bueno conocer las fórmulas para saber dónde sale y que ustedes no tengan una fórmula final que digan, che, pero ¿cuál es la correcta? ¿La del ayudante o la del profesor? Por ese lado parte. Después cuando vean los ejercicios, con los ejercicios que sepan en la fórmula final, ya está, basta. Todos los ejercicios se basan en la fórmula final, salvo algún planteo teórico que les pregunten dónde no sé, se encuentran en una parte de la fórmula y les hace seguir escribiendo o el desarrollo completo. Una cosa más con el tema de los exámenes. Muchos exámenes por ahí le plantean desde cero, desde el vamos que planteen el ejercicio, y por ahí otros exámenes le dan parte del ejercicio hecho y ustedes tienen que saber dónde están parados y desarrollarlo. Pero volviendo a lo otro, es bueno que la sepas la fórmula o de dónde parte para que sepas cuál es la fórmula correcta al final. En los ejercicios por lo general se usa casi el 99%, se usa solo la fórmula final, después de hacer todo el desarrollo
de los polinomios, depende del tema que estés tocando. Y lo único que te puedes llegar a preguntar es el desarrollo teórico, o algunas cuestiones de conocimiento, a ver si interpretaste el tema. No sé, bueno, si con eso responde. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer una introducción. Nosotros lo que sabemos es prácticamente que lo que no vamos a estar analizando en sí la derivada, sino lo que nos van a dar a nosotros son un par de puntos a través de un polinomio. Entonces, a partir de eso, es que, bueno, tenemos el desarrollo, que es el planteo que lo habrán visto en el Burden, o por ahí se los puso Mauro, Martín, no sé quién habrá dado. Igual acá, si lo que ven, tiene como algo contradictorio, porque dice CAF perteneciente a C2, que es continuo y derivable en los puntos AB. ¿Qué me pueden decir de esto? A nosotros nos dan un par de puntos, no nos dan la función. ¿Cómo podemos saber si es continua y derivable? Esto, en cierta forma, si se lo llegan a preguntar, parte, para mí, ¿ustedes se acuerdan cuando veían en análisis numérico que tenían que acercar por límite de izquierda y límite de derecha, y si la función no era continua, al acercarse al punto no eran casi parecidos los valores, porque si no era continua tenías una línea por arriba y la otra era una curva? Para mí parte por ahí, porque nosotros, vamos a ver más adelante, que los H tienen que estar, hay una parte de lo que vamos a ver, es que preferentemente los H tienen que ser lo más chicos, porque cuanto más chicos son, más se aproxima al valor que quiero aproximar. Para mí parte por ahí, porque nosotros en un momento tenemos la función, porque si tuviéramos la función, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Nada, ya sabemos la función y sabemos cuál es la derivada y aplicamos la derivada. Pero bueno, eso es comentario por si en algún momento llega a haber una pregunta teórica capciosa en por qué, si tiene que ser derivable, si no tenemos la función. Bueno, para mí parte por ese lado. Ustedes seguramente habrán visto las funciones regresivas y progresivas. En sí, bueno, acá les marco cuál es cada una, cuál es progresiva, cuál es regresiva. Y después la diferencia entre una y otra es cómo aproximamos. ¿Cuál es el punto a evaluar? Que esto es muy importante, porque ustedes le van a decir que evalúen la derivada primera en x0 y tienen que aplicar progresiva si está de este lado y regresiva si está del otro lado. Después, bueno, lo que vamos a ver, ahora voy a hacer un planteo, que esto por ahí lo habrán visto, no sé si se lo dio Mauro o Martín, les voy a hacer un planteo para que tengan una idea, cuando veamos más adelante error de redondeo y del método, es con el tema del H. Nosotros lo que tenemos, bueno, está la función, acá no estamos planteando el error del redondeo ni del método, solo lo que estamos haciendo es la aproximación y el término del error. Entonces vamos a hacer un ejemplo simple, que esto va a tener incidencia más adelante. Supongamos, bueno, analizamos solo el término del error y vamos a ver la incidencia que tiene un H grande y un H chico. Acá, por ejemplo, si evaluamos un H casi que se aproxima a 1 versus un H que es muy chico, la diferencia es que nosotros tenemos el término del error, dijimos que es H sobre 2 más la derivada. Acá la derivada no importa porque tanto analizar la derivada con un H chico como un H no tan chico es la misma derivada que vamos a analizar. Entonces, por un lado vamos a tener que el término del error es de 0 casi 5 y en el otro es de 0,005. Y lo que hice más, perdón, sí, acá lo que pongo es la derivada, que es el valor que no conocemos, que es el valor exacto, más menos el término del error, nos da la aproximación. Entonces, cuanto más chico sea el H, nosotros vamos a tener una aproximación más certera al valor de la derivada versus un H que es más grande, que nos va a dar un término del error mucho más grande. Esto viene porque si nosotros no estaríamos viendo lo que se ve más adelante, error de redondeo y del método, directamente viendo el H, sabemos cómo se nos va a dar los ejercicios. Sabemos que buscando el H más chico, sabemos que vamos a tener la función que se aproxima más a nuestra derivada que estamos buscando. Entonces acá lo que les pongo es el tema de la aproximación. Le digo que la observación que podemos hacer es que la aproximación mejora cuando el H se aproxima a 0. Esto creo que lo vieron, ¿no? Con Mauro.
Bueno, ahora sí viene el... ¿Cómo? No, te decía que sí, que lo habíamos visto eso. Por eso, si fuera así, es algo muy pavo porque directamente vemos los ejercicios, vemos sentido del error que ya se vieron en otros métodos más atrás y planteamos y buscamos el mejor H, entonces decimos, bueno, este es el intervalo que vamos a plantear. Todo esto, ¿por qué? Porque más adelante cuando hagamos ejercicios, si ya habrán visto, le dan un cuadro con diferentes tipos de H. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar el método del error para cada uno de esos, ahora en este momento progresiva y regresiva. Bueno, ¿alguna consulta de esto? ¿Ya esto se los dieron analizado? ¿Te referís a por el tamaño del H, lo que estábamos diciendo recién del No, método de... el error de redondeo y el error del método. ¿Esto ya se lo dieron analizado o le dijeron que lo analicen? ¿Cómo incide el error del redondeo, por ejemplo, Lo mencionaron, sí, que creo que ya no podías establecer que pequeñas H's eran mejor porque para el redondeo es inverso, o sea, como el H va a quedar en el denominador, a un mayor H en realidad se achica el error, ¿no? Así era. Sí, sí, ahora más adelante lo veo. Viene por ese lado, no, o sea, ese es el desenlace final a lo que yo te consultaba antes. Yo decía si vieron ahora el análisis que se hace con el error de redondeo y el error que tiene cada parte de la función, cada parte de la, Claro, ya te entendí. Sí, sí, o sí, sea, sí, lo a vimos. esto. Ah, lo Lo vieron vimos para, para algunas fórmulas, para la de 3 puntos, sí, para la de 3 puntos creo. No para todos, no hicimos ese análisis con todas. bueno, como nosotros los vamos a usar ahora en los ejercicios, yo se los puse el análisis. Si ven que es muy simple, no sé, me paran, voy adelantando las filminas, pero lo que hice fue el análisis de cada uno de los Discúlpame, errores. perdone, pero vos sabés que no hay en el Burden de esos ejercicios de error de redondeo y método. Creo que no hay ninguna guía que dé esta parte de los ejercicios, pero sí aparecen en los modelos de parcial. Por eso sí. Es lo que yo les decía antes del Burden. El Burden va a abordar el tema en función a cómo lo desarrolló la persona que lo hizo o el grupo de personas que lo hicieron y les puede servir, como les había comentado antes, para tocar ciertos temas y por ahí tiene una estructura que no aborda todos los temas que después llega al parcial y se ven que dicen, bueno, che, pero acá no, ¿cómo lo hago? Por eso es conveniente que si hay alguno que tiene que recuperar la primera parte, agarren cada sistema que le dieron y vean cada hito, cada uno de los puntos y vean todas las opciones que puede llegar a tomar ese punto. Entonces, cuando vayan al parcial, van a ver que es diferente al Burden, que es lo que vos me estás diciendo. Eh, en este caso, si no hay nada en el Burden, sí les recomendaría es que directamente vayan a la parte ¿cómo se llama? Del parcial. Bien, pero vamos a hacer algún ejemplo acá ahora. Sí, 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 no, Gracias. por eso como yo les dije antes, cuando yo doy las clases prácticas, yo trato de abordar desde la persona que no ha visto nada hasta quien está más avanzado. Por ahí el que ya está más avanzado va a decir, ¿y este pibe que está dando? Esto ya lo sé. Pero la idea es que vean, no, que, por ejemplo, no sé, tal vez en otras materias les ha pasado que directamente van a la parte práctica y les ponen ya la ecuación y dicen, ¿y esto de dónde salió? Mi idea es abordar toda la parte que vamos a usar de la práctica, la teoría, un repaso rápido, y ahora lo vamos a ver en la práctica. Bueno, yo voy a hacer el análisis de cada una. Acá lo que les habrá mostrado, no sé, como siempre digo, Mauro o Martín, no sé quién lo dio, lo que les habrá dicho es que nosotros, para analizar cada función, vamos a ver que, bueno, dice que en 10 minutos, perdón, dice que en 10 minutos se termina. Si se llega a cortar, como les dije antes, nos unimos al otro enlace. Bueno, lo que yo le decía, lo que se habrá dicho Mauro o Martín, en general, lo que pasa es que cada uno de estas funciones
tiene un error que no conocemos. Entonces, si tenemos que sumar, esto lo habían visto en teoría del error, cada operación que hagan de suma, resta, división, multiplicación, arrastra un error de redondeo o de truncamiento. Entonces, ¿qué pasa? Como no lo conocemos, nosotros tenemos que abordar el tema para que aquella cota que queremos llegar a encontrar esté contemplando aquel error en el cual entre la aproximación y el error máximo que tenemos o que queremos encontrar, podamos decir que ese conjunto de esas dos sumas, aproximación más error, esté contemplado nuestro valor verdadero que no conocemos. Que más adelante, bueno, se voy a mostrar mejor. Entonces, nosotros tenemos la f valor aproximado, el error. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es, o sea, a esto, a la función tenemos el valor de la función más el error, tenemos el valor de la función desplazado h más el error desplazado h. Entonces, si esto lo volcamos adentro de la función, lo que nos queda es lo siguiente, es este valor con el valor del error. O sea, esto lo que da a entender es que si tengo la función, un punto, y hago una operación, me acarrea un error. Y acá lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es reagrupar. Lo vamos a reagrupar, o sea, pasamos toda la parte de la función de un lado, el error del otro. Y lo que hacemos es un pasaje de términos donde acá tenemos la f y de este lado tenemos el error, de acá tenemos la aproximación, entonces pasamos el valor verdadero de la función, le restamos nuestra aproximación, entonces tenemos valor aproximado, valor exacto menos valor aproximado es igual al error. Acá hubo un parate, más que nada para ustedes, para ver si recuerdan y traen del conocimiento que ya vieron. ¿A qué es similar tener el error menos el error de la aproximación igual a un término del error? ¿Se acuerdan? El error real. El error absoluto, donde Ah. poníamos en módulo, era la aproximación menos el error, perdón, el valor exacto que no conocíamos, P, menos el valor aproximado entre módulos, era menor o igual a la cota. ¿Eso lo recuerdan? Creo que bárbaro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, podemos ver que tenemos un error de redondeo y lo que vamos a contemplar ahora, que esto es muy importante, primero que le ponemos m para considerar que la derivada es máxima. Entonces lo reemplazo acá donde lo están viendo como h sobre 2 por m, es la máxima derivada contemplada en el intervalo. No sé si recuerdan en ecuación, cuando nosotros vimos ecuaciones, teníamos la función. ¿Y qué pasaba cuando teníamos la función? Nosotros teníamos solo los puntos del intervalo, el a y el b, pero no teníamos los puntos del medio. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos el análisis de la función, veíamos si existía una derivada máxima o mínima, perdón, si existía un punto máximo o mínimo, y eso era a través de la derivada. Entonces cuando hacíamos la derivada y daba igual a 0, podíamos determinar si teníamos un punto máximo, un mínimo en el medio, entonces lo considerábamos como la máxima derivada. Acá no, acá nos dicen, estos son los puntos. Entonces tenemos 3 puntos, 2 puntos, analizamos esos puntos viendo sus derivadas. Entonces por eso ponemos la m y la máxima derivada. Acá hay un tema que quiero que observen bien. ¿Ven que acá tengo el error y acá tengo el otro error y está con menos? Y acá lo puse con más. Y acá también puse un más. Bueno, esto es importante porque nosotros no conocemos los puntos, no conocemos el error que se está cometiendo, porque si conociéramos el error, directamente conoceríamos la función, directamente no aproximaríamos, sino que calcularíamos la función y tendríamos el valor derivado exacto sin error. Como no conocemos nosotros la función, entonces tenemos que, vieron que nosotros ponemos, no sé, P estrella menos P
en valor absoluto es menor o igual al error, bueno, eso lo ponemos, no ponemos igual, ponemos menor o igual. ¿Por qué ponemos menor o igual? Dando a entender que este es el valor máximo. Porque como no conocemos el error, nosotros tenemos que lo peor que nos puede pasar es que entre los dos se sumen. O sea, supongamos, acá es un menos, pero supongamos que el valor que tomamos es un más. Entonces, nosotros no tenemos que suponer que se hace un efecto que se cancelan entre ellos. Como no conocemos el error que se puede cometer, tenemos que sumarlos para por lo menos estar seguro que aquel error que vamos a cometer va a estar contemplado en nuestro término del error. Y lo mismo acá. Nosotros tenemos que buscar, acá hay un menos, tenemos que buscar el mayor error posible en el cual nosotros podemos estar cometiendo. ¿Eso está claro Sería como una esto? cota. ¿Cómo? Sería como una cota o Como algo una así. cota, sí, sí, es lo que vamos a ver más adelante, correcto. Mm. Pero como nosotros no conocemos ninguno de los términos, tenemos que, por eso es que no van a, acá justo hay un igual, pero más adelante, bueno, acá ya pasaría a ser un mayor igual, perdón, acá sería un mayor igual, pero ahora lo que viene adelante, van a ver que hay un mayor igual, porque nosotros no conocemos aquel error, entonces lo que tenemos que tener de este lado es un valor en el cual nos tenemos que asegurar es que nuestra aproximación más nuestro término del error esté contemplado al valor que queremos aproximar. ¿Esto está claro? Ana, ¿te puedo hacer una pregunta sobre Sí. eso? Yo vi también, eso justamente una de esas era mi pregunta, que en la fórmula, por ejemplo, de 3 puntos de endpoint, por ejemplo, no, perdón, midpoint, tenés restando el menos h al cuadrado sobre 6. Y claro, en la práctica lo pusieron sumando, como vos acá hiciste, por esto de maximizar el error, o sea, el maximizar tu error, la cota de error lo máximo posible. ¿Están viendo? Pero, Cambié de imagen. ¿cómo? Ahí cambié de Sí, sí, imagen. se ¿Están ve, viendo? claro. Vos estás diciendo Sí, este sí, menos y exacto, acá este más. exacto, sí, Bueno, sí. yo sabía que como es un tema muy puntual y por lo general pasa esto, acá el Burden, como les digo, el Burden hay muchas cosas que lo da por sobreentendido y dice, bueno, listo, menos, más, chau. Pero, bueno, ven acá que acá hay un igual y acá pasa a ser mayor, lo que está acotado, que esto es un error absoluto, que dice el valor exacto menos la aproximación es menor o igual a la cota, porque es lo que les venía diciendo antes, cambia el signo y pasa a ser un positivo o un más, porque no voy a conocer el desenlace final de estos dos valores. Entonces, ¿cómo me lo aseguro de que yo esté contemplando mi aproximación más mi error que yo esté cometiendo que se acerque a mi aproximación? Es a través de asegurarme que entre los dos errores no se genere un efecto de resta, porque es lo peor que me podría pasar, porque no sé si lo voy a estar contemplando, porque yo nunca conozco esos valores. Lo peor que me puede pasar es que entre los dos se sumen, por eso van a haber un más. Un más acá, ojo, cuando hago una operación de analizar el error del redondeo y el error de truncamiento. Acá en la ecuación general es esta, con el menos. Pero acá lo van a tener en suma. En todos los términos, ¿por qué? Porque es una cota. Vean la diferencia, acá no hay módulos. Acá sí, queda menos de un minuto. ¿Ven la diferencia? Que acá hay módulos. Entonces, como hay módulo y tengo un valor exacto menos una aproximación, yo no conozco mi error y por eso pasa a estar en módulo menor o igual a mi aproximación. ¿Eso lo ven? Bueno, Sí, queda sí, menos de un minuto, se está por caer. Bueno, no sé quién me hizo la pregunta. ¿Queda claro o en general queda claro? Porque esto es desenlace para los ejercicios que vamos a hacer y demás. Ahora si nos caemos, bueno, como yo grabo las clases, la voy a subir y nos subimos al link de vuelta. dale, sí, no hay problema. Sí, mi pregunta iba más en el sentido de esto, que si yo puedo determinar el signo del error, Ahora por más ejemplo. adelante, sí, hay una parte que se puede determinar, otra que no. Ahora más adelante Ok. lo vamos a ver. Bueno, queda